Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Antonio, los impulsores del proyecto, por darle forma a esta idea, ¿no?, en la que veníamos elucubrando, trabajando desde hace ya bastante tiempo y que, bueno, ahora con este proyecto se hace en realidad. Gracias también a Ana Chacón, que aunque no está, siempre es imprescindible a la hora de la logística, además en este caso, que nos acoge en el Museo Arqueológico de Córdoba. Y gracias a todos vosotros, un placer empezar el año de esta manera. Bien, como acaba de decir Enrique, el nuevo proyecto tiene como espacio de estudio, como objeto de estudio, el sur de Córdoba, un lugar donde existe desde época medieval una especial concentración de estados señoriales muy relevantes que van a tener una gran trascendencia a lo largo de la época moderna. La condición señorial de estos territorios deviene precisamente de su situación en la frontera. Es el hecho de que estén más alejados de la capital y su entorno realengo, inmediato a la frontera con el reino granadino, lo que los hace difícilmente defendibles, conservables, y es el hecho que hace que desde un principio los monarcas los donen en señorío a particulares. Tres grandes estados señoriales, el de Priego, Cabra y Comares, que agrupan una gran cantidad de villas, en el caso de Priego, Montilla, Aguilar, Montalbán, Santa Cruz, Puente de Gonzalo, Priego, Carcahuey, Villafranca, Castro del Río, en el caso de Cabra, Baena, Cabra-Rute, Doña Mencía y Nájar, y en el caso de Comares, Lucena, Espejo, Chillón, en tierras cordobesas, y luego otros municipios en el vecino reino de Granada, cuando se incorpore. Tres grandes estados que se pasan a manos, son donados a tres de las grandes casas de la nobleza cordobesa, tres de las grandes ramas del frondoso árbol de los Fernández de Córdoba, ¿no? Ese gran tronco que da de sí a numerosas casas nobiliarias, de las cuales las cuatro principales son estas tres, más la de Alcaudete, que tiene Alcaudete y Montemayor. Una casa que bascula más hacia el ámbito jienense, no tanto en el caso cordobés con Montemayor, y que no vamos a tratar en la presentación, ¿no? El más extenso de todo, el estado de Priego, con más de 1.500 kilómetros cuadrados. Le sigue el de Cabra, con 960 kilómetros cuadrados, y el más pequeño, pero también muy importante, el de Comares, con 718 kilómetros cuadrados. Unos estados donde sus señores van a tener una gran incidencia, una gran importancia, son propietarios de una gran cantidad de extensión de propiedades, tanto rústicas como urbanas, como de ingenios y artefactos industriales. Tienen una gran capacidad de incidencia en el municipio, designando los cargos en los concejos municipales, como luego vamos a ver. En algunos casos también tienen el control de los órganos eclesiásticos, ejercen el patronato sobre las parroquias, sobre los conventos, nombrando a los clérigos. Incluso en el caso de Priego y Comares perciben los diezmos, ese tributo eclesiástico. En estos casos está transferido a las casas señoriales precisamente por ser los garantes o se justifica de esa manera, ¿no? El que se le concede por ser los garantes de la defensa de ese territorio. Bien, el ejercicio del poder señorial a lo largo de la época medieval y los tiempos modernos, y el normal desenvolvimiento de todas estas poblaciones a lo largo del periodo objeto de estudio generó una gran cantidad de documentación
que va a conformar lo que van a ser pues 3 grandes archivos, 3 grandes depósitos documentales de la nobleza española. En el caso de Comares y de Priego, esa documentación, por los azares del tiempo, alianzas matrimoniales y la herencia, el sistema hereditario, va a recabar en el archivo de los duques de Medinaceli, y en el caso de Cabra va a ser absorbido en el siglo XVIII por la gran casa de Altamira. Tanto el archivo de los duques de Medinaceli como el archivo de los marqueses de Altamira los tenemos a disposición en el archivo de la nobleza de Toledo. Ese gran arsenal de documentación nobiliaria que se creó como un apéndice, como una sección del Archivo Histórico Nacional en el año 93, si no recuerdo mal, y que desde 2023 se ha segregado y forma el archivo de la nobleza. Pero hay una diferencia entre el archivo de los duques de Medinaceli y el archivo de los marqueses de Altamira. Medinaceli pertenece a la fundación del mismo nombre, que es la propietaria del edificio donde se encuentra el archivo de la nobleza, el Hospital Tavera de Toledo, mientras que el archivo de los marqueses de Altamira fue cedido en formato de comodato al Ministerio de Cultura para que se pudiese consultar en el archivo de la nobleza. Mientras que en este último caso ha estado a disposición de los investigadores y abierto casi desde un principio, y se acaba de digitalizar por completo lo que hay en Toledo hace apenas unos meses, en el caso de los duques de Medinaceli pues no ha sido así. Tradicionalmente ha estado alojado en la Casa de Pilatos sevillana, y desde hace unos 10 años hubo un traslado de la documentación al Hospital de Talavera, donde se está trabajando y donde todavía pues, no tiene un acceso total, libre, general para los investigadores. Pero tenemos la fortuna de que en Andalucía, el Archivo General de Andalucía, el AGA, creado en el año 89, entre sus políticas, un archivo administrativo e histórico, entre sus políticas, además de acoger pues, la documentación generada por las consejerías de la Junta y las instituciones de la propia Junta, los organismos de la propia Junta, pues también desde un principio tuvo la política de reproducir o de comprar y de acoger fondos de especial interés para Andalucía, fondos de diverso tipo y en concreto los fondos nobiliarios. Un archivo que todos hemos conocido en el edificio de la calle Almirante Apodaca, donde están los protocolos notariales, y que desde 2023 se localiza en este edificio de la Cartuja, el pabellón de los descubrimientos. Si echamos un vistazo al cuadro de clasificación del AGA, esto es una selección parcial de la documentación que tiene, falta muchísimo de lo que hay, evidentemente. Tenemos una serie de archivos privados, fondos OCE, Zapata, Gomara, que conocemos por otras circunstancias, ¿no? Y en ese mismo cuadro de clasificación, al final, en azul, el ítem número 3 es reprografía de complemento. Y en la reprografía de complemento tenemos la reproducción de buena parte del archivo de Medinaceli, donde podemos ver en negrita que está Comares, con 175 rollos de microfilm, Priego con 179 rollos de microfilm, y abajo del todo, una parte muy desconocida, muy poco trabajada, que es la contaduría de Priego, con 867 rollos de microfilm, que puedo afirmar que prácticamente están inéditos, prácticamente no ha tocado nadie. Para saber cómo esta documentación o cómo se gestó este proyecto de reproducción de la documentación de Medinaceli, tenemos este trabajo de Joaquín Rodríguez Mateo, el director del AGA, los fondos documentales familiares y señoriales en el Archivo General de Andalucía, donde encontramos, publicado en los cuadernos de genealogía de la Asociación IPAGEN, donde encontramos, como digo, detallada información sobre cómo se gestó
el que estos fondos fuesen a parar al AGA y no me voy a parar. El acceso a esta documentación, hasta hace bien poco, prácticamente unos meses, se hacía a través de la página de archivos de la Junta de Andalucía. Había un enlace directamente al sistema de información de documentos andaluces de la Casa Ducal de Medinaceli, ¿no? Cuando uno hacía ahí las búsquedas, pues podía acceder a la regista de los documentos extraídas de los catálogos de ese archivo, catálogos que en formato físico se localizaban en la sala de investigadores del AGA del protocolo, en la calle Apodaca, y hoy los podemos ver en la sala de las nuevas instalaciones. Una información muy interesante porque ofrecía la asignatura primitiva de Medinaceli, la asignatura que se le había dado en el AGA, la fecha de los documentos y una pequeña regista. Con esta documentación, pues con esta información que salía en el catálogo, pues te podían manejar más o menos a la hora de solicitar, pedir, consultar documentación. Desde hace unos meses se puso un aviso en la página diciendo que se iba a producir una migración de toda esa información al nuevo catálogo de la Junta, Archiva Web. Por lo cual, hoy, para acceder a la documentación de Medinaceli, tenemos que acceder a través de Archiva Web. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos la misma consulta que hacíamos hace unos años en el otro sistema, la información que arroja la consulta no es tan completa como la del antiguo sistema. Por ejemplo, podemos comprobar que ya no está la asignatura del archivo de Medinaceli. Únicamente tenemos la asignatura de los rollos de microfilm, que ya no son rollos de microfilm, sino que son imágenes en PDF y en JPG que se consultan directamente en los ordenadores, en los dispositivos de la sala. La regesta se mantiene más o menos, pero yo advierto, he contrastado, he comparado y advierto que falta información. Falta, por ejemplo, la información del lugar donde se expide el documento, ante qué notario y ante la fecha. Información clave que servía en algunos casos para localizarla directamente en el archivo de protocolo de Montilla, de Priego o de Aguilar. Un archivo que fue trabajado en un principio por numerosos estudiantes en la Universidad de Sevilla, cuando el profesor Romero Tallafico hizo un plan, ¿no?, de hacer memoria de fin de licenciatura y de tesis doctorales sobre los distintos fondos que componían ese gran depósito, ¿no? Y fueron saliendo algunos trabajos bastante importantes. El más relevante es el de Antonio Sánchez González, Linaje y Estado de la Casa de Medinaceli, que hace una estructura de su memoria archivística. Un trabajo que podemos consultar in situ allí, en el AGA. Y aparte de ello, pues bueno, fue la documentación básica para el clásico de Quintanilla Raso, nobleza en el Reino de Córdoba, la Casa de Aguilar, o de Jesús Estepa Jiménez, que manejó la parte del final. Quintanilla Raso, la Baja Edad Media, Jesús Estepa, la parte del final del Antiguo Régimen, y entre medias prácticamente no se ha trabajado nada, salvo cuestiones puntuales. Me estoy recordando, por ejemplo, Antonio Urquiza ha trabajado mucho los inventarios de los marqueses, tanto de Comares como de Priego en algunos trabajos. El segundo de los depósitos, el del Archivo Ducal de Baena, que hemos dicho que fue absorbido por la Casa de Altamira, lo tenemos en el archivo de la nobleza. Tenemos una mínima parte, o lo que ha quedado después de un proceso de venta, de desarticulación del archivo que se remonta a la década de los años 70, y hoy día podemos encontrar documentación del Archivo Ducal de Baena en el Instituto Valencia de Don Juan, en la Fundación Zabalburu, en el British, en la Universidad de Georgia, en el archivo actual del actual Duque de Baena, Ruiz de Arana, en el archivo del actual Conde de Cabra, Francisco López Becerra de Solé, y, como digo, en el archivo de la nobleza de Toledo.
La desarticulación de este gran fondo documental se hizo en lotes relativamente homogéneos. Por ejemplo, todo lo que hay en el Instituto de Valencia de Don Juan prácticamente es la correspondencia bonita. La correspondencia bonita, selecta, de Lope de Vega y algunos documentos singulares. La documentación más fea pues se fue quedando, nadie la quería, y hasta que ha llegado hasta a nosotros. Y he metido el actual duque de Baena y el actual conde de Cabra porque se quedaron, a lo largo del tiempo se han ido quedando con documentos bonitos. Documentos bonitos que solo están al acceso de quien ellos han querido. Algunos de ellos han sido editados, tal cual, y en el mismo se indica, el documento está en el archivo de Francisco López Becerra de Soler. Sobre la dispersión de toda esta documentación, hay un artículo muy interesante de Gregorio de Andrés, historiador de la literatura, por si a alguien le interesa. Aquí falta algo. Otros archivos de interés. Tenemos el archivo de los franco-arecos que está depositado, una parte mínima, una parte pequeña del mismo, en el Archivo Municipal de Córdoba, que algunos hemos consultado. Un archivo que debió ser mucho mayor, que sabemos que está disgregado en diversas localizaciones, el archivo de los marqueses de Cavillana, en el Obispado, el de los Fernández Terceiro, un lote de documentación muy singular que está en los protocolos de Cabra, en el histórico provincial. Los marqueses de Peñaflor, en el municipal de Écija, he decidido incluirlo porque hay, a través de enlaces matrimoniales, incluso la propia familia Fernández de Nestroza incide también en estos territorios de frontera, el archivo señorial de Benamejí, del cual se conserva una copia en el archivo de la Diputación de Córdoba, en el archivo municipal de Benamejí también, que lo tenemos a disposición, pero no está descrito, y al no estar descrito, pues es muy difícil manejarlo, o el archivo de los condes de Luque también en el archivo de la nobleza. Y de manera especial vamos a señalar la importancia que tiene para nuestro trabajo también el archivo del Palacio de Viana, porque en el mismo se conserva pues, un jugoso lote de documentación de un linaje muy importante que tuvo importancia en Aguilar, Montilla y sobre todo en Priego, donde durante varias generaciones desempeñaron el cargo de alcaides y gobernadores de Priego, de la villa de Priego, un linaje parece que de claros orígenes judío-conversos, como ya apuntó Enrique, que enlaza por vía matrimonial con casas del patriciado cordobés, los Bañuelos y la que a nosotros nos interesan, los Cárdenas, a través de los cuales va a llegar por vía matrimonial a la casa de Villaseca y por eso se justifica su presencia en el Palacio de Viana, donde hay otros muchos apellidos, linajes, que también nos interesan, como por ejemplo los Armenta, que también tienen unos materiales muy interesantes, pero más allá de ello, y además de todos los archivos que acabo de decir, y por supuesto los principales, debemos de incidir, debemos de mirar a cualquier archivo, porque en cualquier archivo podemos encontrar documentación, cualquier archivo nobiliario, más o menos interesante, podemos encontrar documentación que sea de utilidad para nuestro proyecto por la habitual propensión de las grandes casas nobiliarias de juntar documentación de otras casas más o menos cercanas, más o menos distantes, para combatir los pleitos por mayorazgo, capellanía, etc. Por ejemplo, sin salir del archivo del Palacio de Viana, nos encontramos un testamento del primer marqués de Comares, ilustrado, el propio documento está ilustrado con este retrato de época del primer marqués de Comares, don Diego Fernández de Córdoba, con ese gorrito que creo que es un bonete de los que estudia Rafa Girón y que por el peinado, el atuendo, nos recuerda esa estatua oferente del rey Fernando el Católico, por ejemplo, y que pone imagen a uno de estos hombres, ¿no?, que vamos a estudiar en nuestro proyecto.
Y para hacernos una idea de cómo se ha ido conformando ese archivo, de cómo ha ido absorbiendo distintos fondos documentales a través de del juego de la herencia y de los matrimonios, pues podemos echar mano de esta obra de Primo Jurado sobre memoria histórica y vida a través de la nobleza del archivo de Viana. Sobre la tipología documental de los archivos nobiliarios, en todos, ¿vale? No vamos a decidir esto está en este o esto está en el otro. La documentación es muy variada, documentación que podemos agrupar en materiales propiamente de la familia, de la administración del patrimonio, del gobierno y la justicia, y dentro de cada uno de estos epígrafes vamos a encontrar tipología documental muy interesante, que creo que más o menos conocemos todos de manera general y por cuestiones de tiempo no vamos a detenernos aquí. Sí que puedo recomendar este libro, uno de los últimos trabajos sobre el señorío en Castilla, que está realizado precisamente a partir de la documentación del archivo de la nobleza de Toledo. Tradicionalmente, cuando los investigadores en España iniciaban una investigación sobre la nobleza, hace unos 15 años por ahí, siempre la empezaban diciendo es imposible acceder a los archivos, no se puede entrar en los archivos, y eso ya era una limitación total. Tenemos los archivos, tenemos una de materiales y sin embargo pues tampoco se sigue trabajando mucho el tema, salvo claras ocasiones como esta, ¿no? De David García, que ya era un consumado especialista, y en este libro expone de manera muy interesante, un planteamiento verdaderamente novedoso, ¿no? La relación entre archivos, documentos y las instituciones del gobierno señorial.